Buenas tardes, mi nombre es José Luis Valle, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, quinto semestre. En esta ocasión se me da la oportunidad de hablarles el tema transmisión de caracteres hereditarios. Para poder comprender el carácter de herencia, como hemos venido hablando en los otros temas, ya les hablé que era genética, que era un gen, que son los alelos, que era la homocigota y que era la heterocigota y los genotipos y los fenotipos. Vamos a tener un poco de recopilación de lo que hemos visto para comprender esto, ¿verdad? Esta herencia se transmite por medio de ¿qué? De la genética. La genética se dice que es la ciencia que estudia los genes o la que transmite los caracteres de herencia a otras personas. El gen sabemos que es el segmento del ADN o ARN con la información que ha de transmitir. También comprendimos que era un alelo, es la formación de representante de un gen. O también puede decir que son dos como mínimo, de uno del padre y el otro de la madre. Aquí tenemos nosotros en nuestro cartel un dibujo donde estamos representando uno de cada uno. También hablamos de que la homocigota es cuando un individuo tiene los dos alelos iguales o dominantes o recesivos. Ejemplo, cuando son dominantes son dos representados por dos A iguales, mayúsculas, eso representa que son iguales, o también puede ser representado por dos A minúsculas, que también representa lo mismo. La heterocigota es cuando el individuo tiene los dos alelos diferentes, puede ser uno un A minúscula y el otro puede ser A mayúscula, representando. Entonces esto nos da a entender que esto es cuando el individuo tiene los dos alelos diferentes, dominantes o recesivo. Ejemplos como el A mayúscula y la A minúscula. También hablamos de los genotipos. ¿Qué eran los genotipos? Son los conjuntos de genes que posee el ser humano. También hablamos de los fenotipos, conjunto de caracteres que expresa. Los fenotipos son los encargados de transmitir caracteres. También recuerdo que les hablé en las clases anteriores de las cromosomas. Hemos venido hablando de varios temas. ¿Qué es una cromosoma? Entonces las cromosomas son las que contienen toda la información genética del organismo. Cada tipo de organismo tiene un número de cromosomas determinadas en la especie humana. ¿Se recuerdan que les comenté que el ser humano tenía, el hombre contiene 23 cromosomas y la mujer contiene 23 cromosomas? Que esto era igual a 46 cromosomas. El hombre contiene 22 cromosomas X y un par de cromosomas Y. Eso lo vimos en las clases anteriores, para que tengamos un recordamiento. Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Para que nosotros podamos comprender cómo es que se transmiten esos caracteres de herencia. ¿Por medio de qué los transmitimos? Por medio de las cromosomas. La mitad de las cromosomas, como dijimos en las clases pasadas, procede la mitad del padre y la mitad de la madre. Los diferentes o diferencias entre el individuo refleja la recombinación genética de estos juegos de cromosomas al pasar de una generación a otra generación. ¿Cómo es que se transmiten las herencias? Puede ser que en nuestra vida nuestros padres recibieron herencias de nuestros abuelos y los abuelos de los abuelos, así sucesivamente viene la herencia. Entonces, poco después de descubrimientos de los trabajos de Mendel, los científicos se dieron cuenta de que los patrones de herencia que él había descubierto eran comparables a las acciones de las cromosomas. Era lo que hablaban.
¿Quiénes son los que transmiten las herencias? Las cromosomas. A eso se refería Mendel cuando él estuvo haciendo sus estudios, cómo eran esos caracteres de herencia. ¿Quiénes eran los que transmitían eso? Las cromosomas. Por medio de las cromosomas es que podemos recibir nuestra herencia. La herencia de transmisión de caracteres. Podemos heredar caracteres, por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo es que se heredan estas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos uno, el gen de los ojos, el color de los ojos, el color del pelo, la textura de pelo, el gen lóbulo de orejas, el gen de color de piel. Todo eso son herencias por medio de qué, ¿dónde las transmitimos? Por medio de las cromosomas. Por eso es que Mendel tenía ese estudio profundo. Entonces, los científicos vinieron avanzando y se dieron cuenta de una cosa. Ellos se dieron cuenta de que los patrones de herencia que había descubierto eran comparables, dice, a la cromosoma de la célula. Aquí tenemos el dibujo de una célula femenina y de una célula masculina. Las dos células contienen cromosomas. Y estos estudios que los científicos tuvieron en tiempos para poder descubrir ciertas características, cómo era que esto venía avanzando por medio de una célula, cómo era que se transmitía todos los caracteres de herencia. Entonces los científicos llegaron y siguieron haciendo muchos estudios en una magnitud grande para descubrir que por medio de las cromosomas en las células en división, y sugirieron que las unidades mendelianas de la herencia de los genes se localizaban en la cromosoma. Quiere decir que ellos concordaron con Mendel, los científicos. Esto condujo a un estudio profundo de la división de células. Cada célula procede de divisiones de otras células. Todas las células componen un ser humano. Todas las células componen al ser humano, derivadas de las divisiones sucesivas de las únicas células. El cigoto, ya vimos que era el cigoto, es cuando empieza a tener la fecundación, un óvulo, cuando el espermatozoide llega a fecundarlo, eso ya lo vimos. Entonces ya cuando el óvulo queda fecundado se le llama cigoto, que se forma de parte de la unión del óvulo y de un espermatozoide. La composición del material genético es idéntico en la mayoría de las células, o con respecto a la propiedad cigoto. Cada célula de un organismo superior de esta forma está formando o formada por un material de aspecto gelatinoso, el citoplasma, que contiene numerosas estructuras pequeñas. Por eso dice que Morgan contribuyó a los estudios genéticos. Es otro científico que también se dedicó a la genética. Morgan contribuyó a los estudios genéticos cuando en 1910 observó diferentes sexualidades de herencia y caracteres de un patrón. Se conoce como herencia ligada al sexo. Ahora vamos a ver aquí. Aquí tenemos donde dice determinación del sexo. Vamos a ver cómo se determina el sexo. Todos los seres humanos ya sabemos que cuando nacemos traemos cromosomas. En los seres humanos el sexo de recién nacido depende del tipo de espermatozoide que realiza la fecundación. Eso tiene que ver mucho. Por ejemplo, la madre
padre. X, Y. Vamos a determinar un sexo. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo determinar sexo. Del padre viene una X, de la madre surge una X. Surge una hija, por los patrones. Ahora surge del padre, de la madre, una X, y del padre una Y, surge un hijo. Porque la cromosoma Y es determinante, es portadora. Todo depende del espermatozoide que fecunda el óvulo. Si el espermatozoide del padre lleva X y el ovario de la mujer tiene X, quiere decir que surge una hija. Pero si es la cromosoma Y que se mezcla con la cromosoma X, surge un hijo. Así es como surge la determinación de sexo. Entonces, la probabilidad de que nazca un hijo o una hija es exactamente de la misma forma, por medio de un espermatozoide. El espermatozoide y el ovario humano son las células responsables de transmisión de la herencia. Por eso es que aquí podemos ver que aquí hay una división. Aquí está una parte de la cromosoma X y una parte de la cromosoma Y. Esto determina los caracteres. ¿Cómo se transmite el carácter? ¿Por medio de qué de aquí? De la cromosoma surge el ADN, nuestro ADN. Entonces se mezcla con el otro ADN, ¿surge qué? Puede ser que la madre tenga ojos claros. Esta determinación de las cromosomas del padre y la madre, ¿cómo se heredan todas las cosas? Aquí tenemos nosotros en nuestra cartulina un ejemplo. Esta es la parte de la X, esta es la parte de la Y. Entonces, dice, gen de color de los ojos. Por ejemplo, si la madre tiene un color de ojos claros, el padre tiene un color de ojos claros, los ojos van a ser muy claros. Puede tener que saque la herencia de la mamá de ojos, puede hacer que saque la herencia del papá de ojos, unos ojos claros. También dice aquí, gen del color del pelo. Puede hacer que el color del pelo sea castaño, puede hacer que el papá sea un poco rubio. Quiere decir que entonces cuando se mezcla estas dos cromosomas, puede hacer, la herencia es surgida ¿cómo? Porque va a tener el que van a ser un pelo similar a la de la mamá o similar al del papá. También tenemos el gen de textura de pelo. La textura, el papá es colocho, la mamá no es colocha. ¿Cómo se transmite el carácter de herencia? Se transmite a través del ADN. La cromosoma es la encargada de producir este tipo de transmisión. El papá puede tener una textura de pelo, la mamá otra textura, pero la cromosoma que va a determinar la herencia va a ser la dominante. Y si la mamá es dominante o el papá es dominante, o mejor, o en otras palabras, portador, esa va a ser la dominante, va a ser la que va a aportar la textura de herencia. Puede ser que también que el abuelo puede tener un tipo de textura de pelo, puede heredarse esa textura de pelo a los nietos. También tenemos el gen del lóbulo de las orejas. Puede ser que nuestros oídos, nuestro tipo de oreja sea de una forma, la de la mamá de otra forma, la del papá de otra forma, pero la de un abuelo puede ser de otra forma. Puede ser que se herede la de la mamá, la de la generación de mamá o la generación de papá, pero la herencia va a venir siendo transmitida por los caracteres de herencia. Entonces esto también tenemos aquí otro que dice gen del color de piel, nuestra textura. Podemos ver
Por eso muchas veces decimos, yo tengo el color de papá, de la piel, moreno claro, moreno oscuro, los ojos de papá. También podemos heredar el tipo de pestañas, de cejas, de sonrisas. Podemos heredar hasta la forma de caminar. Heredamos por medio de las cromosomas el tipo de altura, el tipo de cuerpo. Si el papá es robusto, es así bien dotado, puede ser que el hijo salga bien dotado también. Todo esto se debe que a la transmisión de caracteres hereditarios, de herencia. Ahora bien, vamos a ver otra herencia citoplasmática. Además del núcleo, ciertos componentes de la célula que vemos aquí contiene ADN. Esto incluye los cuerpos citoplasmáticos, dominantes, la mitocondria, los productores de energía de las células y los cloroplasmáticos. Por ejemplo, los cloroplasmáticos de las plantas, en lo que no tiene lugar de la fotosíntesis. Estos cuerpos se autorreproducen. En una planta hay una autorreproducción, ellos mismos se están produciendo automáticamente. Pero en el ser humano tenemos que producirnos diferentes, es una producción muy diferente. El ADN se replica de manera similar al del núcleo y algunas veces su código de transcribe y se traduce las proteínas, las que ya, ¿se acuerdan que hablamos de las proteínas? En el año de 1981 se determinó la secuencia completa del nucleótido, del ADN. Una mitocondria, en apariencia de la mitocondria, utilizaba un código de diferencia, muy poco del utilizado por el núcleo. Los caracteres determinan por el ADN citoplasmático, se heredan con sus frecuencias a través de qué? De la madre, del padre, exclusivamente a través de la madre en el caso de los Homo sapiens. Ya que los espermatozoides y el polen contiene por lo general menos material citoplasmático que el ovario. El ovario contiene mucho material citoplasmático, el cual ayuda a determinar otras cosas de herencia, por ejemplo, como herencias de alguna enfermedad también, es por la citoplasmática que es transmitida. Ya vimos todo esto, ya nos dimos cuenta cuáles son las determinaciones de sexo, ya recordamos una vez más cuántas cromosomas contiene, ahora ya sabemos cómo se transmite los caracteres de la herencia genética. Ya se nos recordamos que la ciencia, ¿qué ciencia estudia todos estos caracteres? Es la genética, esa es la ciencia que estudia los caracteres de herencia del ser humano. Así que, teniendo ya todo esto, les agradezco por su atención y muchas gracias y los veo en la próxima clase.